Damos gracias a Dios por estar nuevamente en sus hogares y qué bueno que tú nos sintonizas a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, y qué bueno que podemos seguir aprendiendo y creciendo de la palabra de Dios y apoyándonos en medio de esta pandemia, en medio de tiempos en los cuales hay mucho miedo y hay mucha ansiedad. Podemos encontrar confort y tranquilidad en la palabra del Señor. Estamos en esta serie de la iglesia cristocéntrica y estamos aprendiendo de qué se trata la iglesia, qué elementos debe tener la iglesia. Nuestro tema de hoy es compañerismo, así que te animamos a que tomes tu Biblia, tomes tu asiento, tengas un tiempo adecuado para poder aprender y sé que vas a pasar un buen tiempo con nosotros. Mi nombre es Elvis García, Dios te bendiga. Bueno, y estamos nuevamente en esta serie de Iglesia Cristocéntrica y el tema de hoy es compañerismo. Sabes, me gustan mucho las películas. Mi esposa sabe que es un hobby personal que tenemos, pero me gustan las películas que conectan con el alma, que nos dicen algo. Y mientras pensaba en el tema de hoy, pensaba en las películas del Señor de los Anillos. Pensé en el título de la primera película, La Comunidad del Anillo, del año 2001. Y empecé a pensar y recorrer cómo estos cuatro personajes de diferentes lugares se unen, las escenas, la narrativa, y cómo fue este escritor R.R. Tolkien, ¿verdad? Tuvo esta imaginación, esta creatividad para escribir estas historias. Pero, ¿sabes? No fue por accidente. Realmente él estaba contando historias de su propia vida que él había experimentado. Cómo realmente en esta película la amistad y la aventura y este material se entremezclan para tratar de decirnos algo. La verdad es que R.R. Tolkien, el escritor, asistió a una escuela en Inglaterra, a Oxford y a la escuela de King Edwards, donde conoció a 4 amigos que crearon un lazo bien importante. Crearon un club, una sociedad entre estos 4 muchachos. Y su amistad realmente impactó la vida del escritor de estos libros. Las experiencias y lo que ellos se apreciaban fue algo muy importante para él.
Todos pelearon en la Primera Guerra Mundial, pero 2 de ellos murieron. De estos 4, 2 murieron y 2 regresaron a casa. Justo antes de su muerte, uno de estos amigos le escribe una carta a Tolkien y le dice: mi mayor consuelo es que si me arruinan esta noche, todavía va a quedar un miembro de nuestro grupo escolar para expresar lo que nosotros hemos soñado y lo que hemos aprendido y lo que hemos crecido unos a otros. La muerte no puede disolver lo que nosotros hemos creado. Y la muerte no puede hacernos indefensos como individuos y no puede poner fin a 4 inmortales, escribe este amigo. No puedo evitar pensar que Tolkien tenía una idea bastante clara de lo que era el compañerismo, de lo que vale la pena tener amigos de verdad. Y sabes, ellos se amaban unos a otros, ellos se compartían unos a otros. Hay momentos en la película en la que uno ve como los hobbits se apoyan, y estos 4 hobbits representan estos 4 amigos de Tolkien. En un momento al final de esta primera película, Sam está mostrando su amistad con Frodo, ya que él ya no puede ir más lejos con el anillo, y él lo carga, lo ayuda, lo apoya y va con él hasta el final. Como creyentes tenemos que recordar la bondad de Dios y las promesas de Dios y la esperanza que tenemos en Él. Y así como estos ejemplos, tenemos que cargarnos unos a otros, llevar nuestras cargas. Hechos 2:42 al 47 dice: y se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevino temor, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles, y todos los que estaban creían juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus posesiones y distribuían las ganancias según las necesidades de cada uno. Día a día asistiendo al templo juntos y partiendo el pan en sus hogares, comían con alegría y con corazón agradecido. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y entonces el Señor añadía cada día los que eran salvos. Qué precioso versículo y qué sueño tan maravilloso de lo que debe ser la iglesia. La semana pasada hablamos del primer valor de que tiene que tener la iglesia, de lo que pasa en este increíble crecimiento en Jerusalén. Ellos estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles, a la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del segundo valor, que es compañerismo. ¿Qué significa tener compañerismo en la iglesia? ¿Es reconocernos en público? ¿Es saber lo que es conocer las vidas de los demás? ¿Es poder decir solamente que asistimos a la misma iglesia? Todas estas cosas en parte son importantes, pero hay una realidad relacional más importante que obtenemos cuando tenemos verdadero compañerismo en la iglesia. Hay un entorno relacional, hay un estilo de iglesia que debe ser más la regla y menos la excepción. Puede que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero a veces la iglesia se ha vuelto para nosotros solamente una costumbre en lugar de ser realmente un lugar donde encontramos verdadero compañerismo. Constantino, el emperador romano, construyó el primer edificio en el año 300 después de Cristo, y la iglesia lentamente se volvió más corporativa, más organizacional que orgánica y relacional, como lo había sido los primeros 300 años. En su experiencia de la iglesia, ellos compartían juntos todo. En lugar de ser una organización, era algo orgánico, algo de familia. En lugar de ser religioso, era algo relacional. En lugar de mucho formalismo, estaba orientado a la familia y a las relaciones. En lugar de servicios, se servían unos a otros. En lugar de tradiciones como predicación, música y liturgia, ellos se convertían en discípulos. Ellos invertían el tiempo en ser discípulos. ¿Cuál ha sido tu experiencia de iglesia? ¿Superficial? Sabes, para muchas personas ha sido así. La iglesia está destinada a ser mucho más que relaciones superficiales, nada más en la cual asistimos. La palabra en griego koinonia, que es la palabra griega para compañerismo, no significa simplemente pasar el rato o asistir solamente a un lugar. Significa compartir,
compartir vida, historias, tiempo, recursos, estar conectado a un nivel de corazón y de vida. Dios en la creación, en la Trinidad, Él dijo, hagamos al hombre en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fuimos creados con una necesidad de compañerismo, o sea, de compartir la vida con otras personas. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Como Adán tenía una comunión con Dios antes que cualquier otra relación, lo mismo debe ser para nosotros, porque antes que tú y yo podamos tener verdadera comunión con otros, tenemos que tener una verdadera comunión con Dios. Las relaciones no existen si tú no comienzas con el que ha creado las relaciones, que es Dios. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, para que podamos compartir sus sufrimientos, volviéndonos como Él, aún en su muerte. Pablo habla de la comunión unos con otros, como compartir las bendiciones de su salvación y aún entender por qué Él murió por nosotros. Primera de Corintios 9:23 dice, y esto hago por causa del Evangelio, para compartir con ustedes sus bendiciones. La palabra ahí, koinonos en griego, es para compartir, es esa raíz koinonía, que es pasar tiempo juntos. Segunda de Corintios 1:7 dice, nuestra esperanza por ti es inquebrantable, porque sabemos que al compartir nuestros sufrimientos, también compartimos la consolación y los buenos momentos. Como creyentes en Jesús estamos en comunión con Dios por su gracia, y Él quiere que estemos en verdadera comunión unos con otros. Compartir la vida nos vuelve y nos identifica más como Jesús. Nos hace más amigos. Él quiere que tengamos una conexión más cercana, porque eso existía en la cultura de la primera iglesia. Él quiere modelar este concepto de familia espiritual, de familia de familias, que compartamos la vida juntos como una familia espiritual. La palabra hermano se usa más de 120 veces en los escritos de Pablo. Pablo siempre usa un lenguaje familiar dentro de la iglesia. Llama a Timoteo y a Onésimo su hijo en la fe. Llama a Febe su hermana. Innumerables ejemplos de llamar a sus amigos, sus hermanos. A menudo habla de las comunidades de la iglesia como amados. Pablo claramente ve a la iglesia más que un lugar para asistir el domingo, sino como una familia. Jesús habló sobre el vínculo de la iglesia como una familia también, donde el compromiso con Jesús es que nos une aún más que nuestra familia de sangre, ¿sabes? La familia espiritual es eterna. Y por eso debe ser tan importante para nosotros. Mateo 12, 46 al 50 nos dice, mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentó su madre, sus hermanos, y se quedaron afuera y querían hablar con él. Alguien les dijo, Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dijo Jesús, señaló a sus discípulos y dijo, aquí está mi madre y mis hermanos, pues mi hermano y mi hermana y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! Seguir a Cristo con otros creyentes es más importante. Jesús dice aquí, es más importante que mi familia inmediata. Y amados hermanos, quien no sigue a Cristo no entiende este concepto de familia espiritual. A menudo en nuestra cultura, ¿verdad? Nos hemos vuelto individualistas y nos enfocamos en nosotros, pero en el Nuevo Testamento, en lo que nosotros creemos, era lo que creía el grupo, lo que creía la iglesia. Mira cuando enseña el Padre Nuestro, Él no les enseña a orar individualmente. Él no dice Padre mío, Él dice Padre Nuestro. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Mientras Jesús les enseña a los discípulos a orar, la oración es comunal, la oración no es individual. Él no dice mi Padre que está en los cielos, Él dice nuestro Padre que está en el cielo. Él dice, Él no dice mi pan de cada día, ni perdona mis fallas, Él dice nuestro pan de cada día. Perdona a nosotros nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Qué increíble ejemplo! En los escritos de Pablo se menciona a nuestro Señor, se menciona a nosotros 53 veces, mi Señor solo una vez. El compañerismo en la iglesia primitiva no solo trataba de compartir experiencias o recursos, amor era la base, amor unos a otros como Jesús nos amó. Jesús oró para que los creyentes se amaran como Él los había amado y aún se sacrificó.
Juan 13, 34 al 34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ustedes también deben amarse unos a otros. En esto sabrán que son verdaderamente creyentes, son verdaderamente mis discípulos, en que se aman unos a otros. Ireneo, un padre de la iglesia del siglo II, dijo estas palabras respecto a la iglesia. Él dijo: la iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, guarda diligentemente como si viviera en una casa. Debiera creer como si tuviera una mente y un mismo corazón, y predicar y enseñar y aplicar estas cosas armoniosamente como si tuviera una sola boca. Y aunque hay diferentes idiomas en el mundo, la fuerza de la doctrina bíblica debe ser una y debe ser la misma. Qué ideal tan grande el que tenía Ireneo, y qué ideal el que nosotros debemos aprender hoy. La iglesia tenía un corazón, vivía en armonía y se amaban. Estas son algunas de las cualidades que Pablo nos insta a buscar en nuestra familia espiritual. En 1 Tesalonicenses 3:12 dice que el Señor los haga crecer y abundar en el amor, los unos por los otros y por todos, como lo hacemos por ti. Gálatas 5:22 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué bellos ejemplos, amado hermano, que nos instan a amarnos y a aceptarnos unos a otros. 1 Corintios 12, 25 al 26 nos dice: para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos para con otros. Y si un miembro sufre, todos sufren a la vez. Si un miembro es honrado, todos se regocijan juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: no hagas nada por ambición egoísta, por vanagloria, en crecimiento, pero con humildad considera a otros más importantes que a ti. Que cada uno mire no solo por su mismo interés, sino también por los intereses de los demás. Colosenses capítulo 3 de los versículos 12 al 14 nos dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, compasivos, con corazón de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, dice el versículo 13. Y si uno tiene queja contra otro, perdónense de la misma forma que Jesús les ha perdonado. Y tú también debes perdonar igual. Y sobre todo, dice el versículo 14, vístanse de amor, que une todo en armonía, que es el vínculo perfecto, y que la paz de Cristo gobierne sobre todos vuestros corazones, a la que ciertamente fuimos llamados en un solo cuerpo. Romanos 13, capítulo 8 nos dice: a nadie debáis nada, excepto el amarse unos a otros, porque el que ama a otro cumple la ley. Amados hermanos, todos estos versículos nos deben animar a quitar los problemas y poner amor en nuestro corazón. ¿Alguna vez has oído la expresión unos a otros en la Biblia? Hay un montón de mandamientos en la Escritura que dicen unos a otros, sobre amarse y cuidarse unos a otros. Y quiero repasar algunos de ellos y quiero mencionarte algunos de ellos donde dice unos a otros en la Escritura. Y ver si realmente Dios quiere que compartamos la vida juntos o si debemos ser individualistas. En Marcos 9:50 dice: estén en paz unos con otros. En Juan 13:14 dice: lávense los pies unos a otros. En Juan 13, amados unos a otros. En Pedro, en Juan, en Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal. En Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos por los otros. Romanos 15:7 dice: bienvenidos unos a otros. Romanos 15:14 dice: instruid unos a otros. 1 Corintios 16:20, Romanos 16, 1 de Pedro 5:14 nos dice: saludaos unos a otros con beso santo. 1 Corintios 11:13 dice: espérense unos a otros. 1 Corintios 12:25, cuídense unos a otros. 2 Corintios 13:11, pónganse de acuerdo unos con otros. Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros. Gálatas 6:2, llevad las cargas unos a otros. Efesios 4:2, soportándose en amor unos a otros. Efesios 4:32, sean bondadosos unos con otros. Efesios 4, nuevamente en el 4:32, perdonándose unos a otros como Cristo los ha perdonado a ustedes también.
Efesios 5:19, diríjanse unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en reverencia a Cristo. Colosenses 3:16, enséñense y amonéstense unos a otros en toda sabiduría. Primera Tesalonicenses 3:12, aumenten y abunden en amor los unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:18, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros en Tesalonicenses. También en Tesalonicenses dice, procurad hacer el bien unos a otros. Hebreos 3:13, exhortaos unos a otros. Hebreos 10:24, anímense unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros. Santiago 5:16, oren unos por otros. Amado hermano, es una lista bien larga y sigue, y yo creo que el punto ha sido claro para ti. La iglesia, amado hermano, no se trata de individuos que gobiernan. La iglesia es una comunidad de fe que se rinde a la voluntad de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice, tengan comunión unos con otros. Los dos primeros valores que vemos en la iglesia primitiva son devoción a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas la predicación pasada? Pero, ¿cómo se expresa eso? A través del compañerismo, a través de compartir. Verdaderamente la vida con las personas cristianas, con personas que creen lo mismo que tú, es como expresamos esa devoción a la palabra de Dios. La iglesia no es un edificio, es un pueblo comprometido con Él y entre sí. La iglesia de Jesús es un grupo de personas imperfectas entregadas a un Salvador perfecto, que quieren ser más como Jesús y quieren aprender más como Él quiere que seamos. El compañerismo y la verdadera comunidad no van a suceder accidentalmente. Tenemos que buscarlo. Proverbios 18:24 dice, el hombre que quiere amigos debe mostrarse amigo. Una paráfrasis dice, un hombre que tiene amigos debe ser amigable. Amado hermano, debemos ser amigables. No solo asistamos al servicio, pero involucrémonos en esta familia espiritual. Platiquemos con las personas. No salgas corriendo del culto si ya abriste la iglesia o aún en Zoom, amado hermano. Termina el Zoom y ya algunos ni ponen la cámara porque están haciendo otra cosa. Pero ¿qué tal si aún por Zoom y por videollamada tú empiezas a platicar unos con otros? Un autor llamado Dietrich Bonhoeffer dice, es gracia, nada más gracia, lo que nos permite vivir en comunidad con hermanos y hermanas cristianos. Dietrich Bonhoeffer fue un mártir alemán que creía en Cristo y estuvo en la cárcel durante la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen nazi. Pero también él escribió varios libros y él dice, es un privilegio, es gracia, nada más que gracia, que se nos permite vivir en una comunidad con hermanos y hermanas cristianos. Amado hermano, vivimos en un tiempo de carreras, vivimos en un tiempo en que si tú te parqueas en un restaurante de comida rápida y se tardan unos minutos, tú ya estás bocinando enojado porque no se apuran y tal vez no tienes prisa. Vivimos en una sociedad, amado hermano, al borde de un ataque de nervios, y Jesús nos llama a poner una pausa en nuestras vidas, a respirar profundo y a ver que Él nos ha dado una comunidad de personas con las cuales podemos experimentar verdadera vida cristiana. En la predicación anterior hablábamos acerca de la importancia de la enseñanza de los apóstoles, ¿te acuerdas? Hablábamos del querigma y de la didaqué, la proclamación, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesús y cómo el Nuevo Testamento se desarrolló. Ahora, de nada sirve, amado hermano, que tú te sepas toda la Biblia si tú no hablas, si tú no amas, si tú no cuidas, si tú no ayudas a otros. La Biblia dice, si no tengo amor, soy como un metal que retiña. Amado hermano, soy como algo que suena feo. Amados hermanos, ¿te has puesto a pensar por qué Jesús peleaba tanto con los fariseos? Por si tú no lo sabías, los fariseos se dedicaban a estudiar la ley todos los días. Ellos conocían la ley de Dios de pies a cabeza, pero no tenían amor en su corazón. ¿Cómo está tu amor hoy en día? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? Tal vez tú no has regresado a la iglesia, tal vez todavía no tienen reuniones dominicales y te has enfriado y te has desanimado y te has vuelto a los vicios o a los pecados. Amado hermano, y sabes, lo que va a hacer eso es que te sientas mal y más mal y más mal.
amado hermano, tú necesitas regresar a esa familia de la fe. Y si tú nunca has tenido una iglesia, tú necesitas una familia de la fe. Ninguna persona, amados hermanos, puede vivir sin una familia. El ser humano es un ser social. Y amados hermanos, pero también el ser humano es un ser espiritual. Todos los seres humanos en todo el mundo tienen la noción y la idea que existe un ser supremo, un Dios creador. Si tú vas a una tribu en el Amazonas o en el África, aún hay tribus que ni siquiera hablan lenguas, aún muchas tribus que ni siquiera tienen una versión de la Biblia. Pero aún así ellos adoran a ciertas deidades, ¿verdad? Y siempre en cualquier tribu del mundo se encuentra el ser humano adorando a un ser superior. La Biblia dice en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, que Dios ha puesto ese deseo, Dios ha puesto esa espiritualidad en el corazón del hombre. Así que no es sorpresa. Así que, amado hermano, una persona, un ser humano social necesita de una familia para desarrollarse socialmente. Pero una persona necesita una familia espiritual para poder desarrollarse totalmente. Si tú no tienes una familia espiritual, siempre va a haber un vacío existencial en tu corazón. Lo vas a tratar de llenar con vicios, con drogas, con placeres, y siempre te vas a sentir vacío, porque el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Y la expresión de Jesucristo en tu vida es la iglesia local. La forma en que Cristo te demuestra amor y la forma en que tú demuestras amor a otros es a través de vivir la vida en una iglesia local. Si tú todavía no tienes reuniones dominicales, yo quiero animarte a que cuando conéctate a alguna iglesia, sigue viendo nuestros videos. Si tienen reuniones de Zoom, conéctate a alguna iglesia. Si no tienes iglesia, puedes escribirnos y te podemos buscar una iglesia y hacer lo que sea por ayudarte. Pero nuestro mayor deseo es que si tú no conoces al que creó la iglesia, o sea, a Jesucristo, tú puedas abrirle tu corazón y dejar que Él entre a tu vida. Pedírselo. Decirle, Señor Jesús, soy un pecador. He hecho muchas cosas que me han vuelto vacío y hoy yo quiero abrirte mi corazón y que tú vengas a vivir en mi vida. Si tú le pides a Él eso, la Biblia dice, Él promete que Él va a venir a vivir a tu corazón. Pero ahora, después de pedirle a Él que venga a vivir a tu vida y a tu corazón, tú necesitas compartir, tú necesitas crecer. Y eso se hace a través de una familia espiritual. Mi nombre es Elvis García, soy pastor de la iglesia South City en la ciudad de Little Rock, Arkansas. Dios les bendiga.